Hola a todos, en el presente video continuaremos con el estudio de la filosofía y en este caso, por supuesto, nos vamos a centrar en el pensamiento de Baruch Spinoza. Les cuento que Spinoza nace en 1632 y muere en 1677 y si bien su vida fue corta, supo dejar un gran legado, sobre todo dentro de la filosofía moderna que es a la cual él pertenece. Y dentro de esta filosofía moderna, si ustedes recuerdan, había dos corrientes principales, el racionalismo y el empirismo. Bueno, Spinoza se considera dentro del racionalismo, por eso los invitamos a que vean nuestro video correspondiente a este tema para complementar mejor el estudio de Spinoza. ¿Y quién era el padre del racionalismo? Así es, este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que René Descartes. Entonces, muchos historiadores de la filosofía consideran o piensan que Spinoza es un continuador de la filosofía cartesiana. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de nuestros videos, se va a diferenciar en varios puntos. Además, hay que considerar que Spinoza ha tenido influencia de otras corrientes o de otras tradiciones. Por ejemplo, era un gran adepto a la cultura humanista. Así como también se sabe que era un interesado en la literatura humanista, que tuvo mucha influencia de la filosofía del Renacimiento. Y por supuesto no podemos dejar de lado que en su obra encontraremos muchos elementos de la filosofía escolástica, es decir, aquella filosofía propia de la filosofía medieval. Los invitamos a que vean nuestro video de filosofía escolástica para que les quede bien clarificados algunos conceptos. Entonces, como vemos, es un filósofo que ha sido influenciado por varias corrientes de pensamiento. Sin embargo, es natural que en los libros de filosofía ustedes lo encuentren como un continuador, como decíamos, de René Descartes. También les voy a comentar que tenía amplios conocimientos de medicina, así como también de matemáticas, ¿sí? Inclusive se consideraba en su época una especie de genio en el cálculo de probabilidades. Y por ende, cuando hablamos de Spinoza, tenemos que referirnos a sus obras principales. ¿Qué les parece si las vamos a ver ya mismo? Porque entre sus obras principales tenemos por un lado el Tratado Teológico Político que estamos señalando en pantalla, que fue publicado en 1670, y tenemos la genial obra de Spinoza, la obra que lo caracteriza, la obra que solemos estudiar hoy en día sobre todo, que es su Ética demostrada según el orden geométrico. Esta obra fue publicada en el año 1677 y claro, si ustedes piensan en lo que dijimos hace algunos segundos, en 1677 Spinoza muere. Por ende, se sabe que Spinoza la redacta entre 1661 y 1675 y que luego van a ser sus amigos, una vez que él muere, quienes publiquen su Ética demostrada según el orden geométrico. Y si tenemos que comenzar a hablar de un tema importante y clave en este filósofo, tenemos que hacer, sin lugar a dudas, mención a su metafísica. Por ende, vamos a hacer mención a su teoría de la substancia que se encuentra, como decíamos, en esta genial obra. Pasemos ya mismo a nuestra siguiente imagen, porque cuando nosotros hablamos de esta obra, como decíamos, considerada la obra principal de Spinoza, sobre todo porque ocupa un lugar central en la metafísica spinociana, nos vamos a preguntar, o inclusive muchos se preguntan, ¿por qué esta se llama ética demostrada? Ética demostrada según el orden geométrico. ¿Por qué le puso este nombre cuando le podría haber puesto, no sé, podemos inventar miles de nombres? Teoría de la sustancia, teoría metafísica, metafísica spinociana, por decir alguno de los nombres. Sabemos igual que los filósofos modernos eran mucho más complejos para poner nombres a sus obras, pero en este caso es muy raro que le haya puesto ética demostrada según el orden geométrico. Les cuento por qué. Con respecto a ética, se sabe que para Spinoza la ética buscaba, mediante una concatenación racional rigurosa, el camino que buscaba entonces el
el camino, vamos a ponerlo bien, que conducía a la perfección de la naturaleza humana. Por este lado, entonces, nos queda ya un poquito en claro por qué ética. Es decir, la unidad de conocimiento y de significación moral del conocimiento se encuentran aquí de forma totalmente concreta, como vamos a ver en el video posterior. ¿Y por qué orden geométrico? ¿Por qué esta idea del orden geométrico? Bueno, ¿recuerdan nuestros videos correspondientes a la filosofía racionalista, sobre todo a la filosofía moderna? Nosotros vimos que el método geométrico era el más utilizado por los académicos, por los intelectuales modernos. Entonces, el método geométrico era para Spinoza aquel que se podía plegar a la naturaleza del objeto sin pretender imponerle la deformación propia de la óptica humana, es decir, sin prejuicios propios de nosotros, los humanos, cuando nos acercamos al conocimiento de algo. Es una especie de herramienta para evitar el antropomorfismo, ¿sí? Una tendencia, claro, que es la principal fuente de prejuicios que alejan al conocimiento de la verdad. Entonces, por ende, es utilizado este método geométrico dentro de su ética demostrada según el orden geométrico. Pero no nos confundamos más, en el próximo video vamos a meternos de lleno en esta obra y a conocer su famosa teoría de la sustancia. Gracias por acompañarnos hasta aquí.